Intento 3489 de grabar este video. Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy vamos a hablar de hormonas. Bien, vamos a empezar con ¿qué es el TRH? Puede ser el TRH o la TRH. ¿Por qué? Porque puede ser el tratamiento de reemplazo hormonal o la terapia de reemplazo hormonal, dependiendo cómo la vean. Aquí, como ya saben, en su bella sección trans, específicamente vamos a hablar de personas trans con su tratamiento de reemplazo hormonal. No vamos a hablar de ninguna otra persona que se someta a un tratamiento de reemplazo hormonal. El tratamiento de reemplazo hormonal es acerca de que nosotros nacemos con cierta carga de hormonas. Esto no significa que excluyamos a la otra parte. Es decir, yo como una mujer cis predominan los estrógenos en mí. Sin embargo, también tengo testosterona en mi cuerpo. Así en viceversa. El punto aquí es que el tratamiento de reemplazo hormonal justamente va a reemplazar las hormonas con las que nacimos para poder tener el cuerpo que estamos buscando. Es importante mencionar que las personas trans, hay algunas que se someten al tratamiento y hay algunas que no. Eso no las hace ni más ni menos trans. No es un transómetro de yo soy más trans que tú porque yo ya tengo el tratamiento y yo ya me hice las cirugías y porque yo ya hice mi cambio legal y bla bla. Entonces, no es un transómetro, todas las personas trans transitan a su estilo, transitan a su manera y transitan como más lo desean, ¿vale? Ahora, cualquiera de las transiciones que deseen hacer, es importante que la transiten con especialistas. En este caso vamos a hablar de la especialidad de endocrinología. Entonces, el primer punto que vamos a tocar van a ser las expectativas con las que llegamos las personas trans que queremos el tratamiento. Porque yo creo que nuestras expectativas son muy altas. A veces irreales. Y entonces vamos a tocar las más comunes con las que llegan las personas trans. Entonces empezamos con mujeres trans. ¿Cuáles son las expectativas más comunes con las que llegan? Pueden ser mujeres trans o personas transfemeninas en el caso de las personas no binarias. Es importante mencionarles porque lo que no se nombra no existe. Las mujeres trans o personas transfemeninas vienen con una expectativa en plan, me van a crecer los pechos copa D y voy a ser una persona súper chichona y... Ok, ahorita vamos a hablar qué sí pasa, qué no pasa y vamos a aclarar ciertos mitos. Pero vamos a hablar acerca de justo, me van a crecer el pecho, voy a eliminar el vello, tanto facial como corporal, se me va a ensanchar las caderas, los glúteos y las piernas, sobre todo de la noche a la mañana. Voy a tener un cambio de voz con el tratamiento de reemplazo hormonal y voy a tener una feminización de rostro. Es decir, mi rostro se va a hacer súper delicado y se va a hacer súper contorneado. Y las expectativas con las que llegan o llegamos los hombres trans son barba de leñador, voz muy gruesa o muy grave, eliminación instantánea de la menstruación, aumento de fuerza y de masa exagerado, reducción de pecho y creemos que vamos a crecer. Perdón. ¿Creen que van a aumentar de estatura? No. Y ya veremos ahorita qué sí pasa y qué no pasa. Vamos a hablar específicamente de los cambios que sí pasan. Antes de empezar con esto, necesitamos tomar en cuenta primero, genética. Si en nuestra familia hay antecedentes de esto. Segundo, cómo lo está tomando específicamente nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que lo identifiquen como se esperaría que pase esto, pero no todas las personas lo presentan ni con la misma frecuencia, ni con la misma rapidez, ni con la misma cantidad, ni en la misma proporción. Entonces es por porcentajes lo que más ocurre. Sin embargo, eso no significa que a todas las personas y al mismo tiempo. Ahora, estos cambios son los más realistas porque inclusive hay personas que literal llegan y creen que con testosterona van a generar esperma. Y, por ejemplo, ese no ocurre. Ahora, vamos a hablar específicamente en este caso de los cambios para personas transfemeninas o mujeres trans. Un punto importante antes de empezar es los tiempos. Los tiempos de los cambios son muy variables
porque obviamente dependen de la persona, de su sistema, de su genética, etc. Pero los primeros cambios se empiezan a notar del primer mes o hasta los 6 meses, incluso muchos hasta el año, que se empiecen a ser evidentes. Y llega un momento en que se estacionan. Es decir, deja de haber cambios como en cualquier adolescencia y esto pasa de los 3 a los 5 años. Adrián menciona que adolescencia es porque en realidad se toma como si fuera la segunda adolescencia. Pero cuando vas a tomar un tratamiento de reemplazo hormonal te dicen que más o menos a los 2 años vas a dejar de notar cambios. Nuevos. Pero es muy variable. Los tiempos dependen de cada persona. Así que aquí no vamos a decirles en cuántos meses les va a crecer la barba o en cuántos meses se les va a reacumular la grasa. Eso no lo vamos a mencionar aquí porque recordemos que es variable de persona a persona. Lo que sí les vamos a decir es 1, el cambio esperado y 2, si el cambio es reversible o irreversible. Este dato es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo si lo que tienen planeado es tomarlos por cierto tiempo, es decir, no para toda la vida, y si son, por ejemplo, personas no binarias que esperan que los cambios no sean tan bruscos o que no sean tan notorios, y además para identificar si es lo que quieren o si no es lo que quieren. Hay cambios que son irreversibles y por tanto hay cosas que se pueden hacer antes de comenzar un tratamiento de reemplazo hormonal. Por ejemplo, dejarse crecer el cabello es totalmente reversible y eso puede ayudar a muchas personas con situaciones inclusive de disforia. Así que lo recomendado es que comiencen con situaciones que no necesitan tratamiento de reemplazo hormonal para saber si se sienten a gusto. Si quizá necesitan un poco más, entonces ahora sí ya consideran el tratamiento de reemplazo hormonal. Otro de los puntos importantes es que no es un menú, es decir, no es, sí quiero este y este cambio, pero este no lo quiero. No hay forma de decirle a la hormona, mira, sí puedes acumularte aquí grasa, pero no crezcas el vello, ¿vale? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo por las cuestiones irreversibles. Sí. Ahora sí, vamos a empezar con los cambios con estrógeno y bloqueadores de testosterona, que son para las mujeres trans y las personas transfemeninas. El primero es la redistribución de grasa corporal, es decir, si se va a acumular en las piernas, en la cadera, en el pecho, nalgas, y este cambio es totalmente reversible. Es decir, si dejo de tomar mi tratamiento de reemplazo hormonal, va a regresar mi cuerpo, específicamente la grasa corporal, a como la tenía antes. El segundo, disminución de fuerza. Este aspecto influye muchísimo, sobre todo cuando son personas deportistas. Por ejemplo, si yo me dedico a básquetbol, a fútbol, a atletismo, mi fuerza va a ser distinta, es decir, va a disminuir a como estaba y entonces este cambio es parcialmente reversible. Es decir, si dejo de tomar mi tratamiento de reemplazo hormonal, es probable que regrese mi fuerza como la tenía, pero es probable que no. O es probable que regrese, pero un porcentaje de lo que tenía antes. Por tanto, se toma como parcialmente reversible. Otro de los puntos es una piel suave, luminosa y tersa. La describen como si fuera piel de bebé, es decir, la piel se ilumina, la piel se ve con vida, entre comillas, la piel se hace muy suavecita, la piel se ve muy bonita, así la describen. Este cambio es reversible, es decir, si dejo de tomar mi tratamiento de reemplazo hormonal, me va a volver la piel como la tenía. No vamos a poner etiqueta, simplemente va a volver como la tenía. Este es uno de los cambios que las personas más esperan porque, pues obviamente, estereotípicamente, las personas desean que su piel siempre se vea bonita. Otro punto, y vamos a entrar a la seccioncita de las cuestiones sexuales, es decir, disminución del líbido. Si mi trabajo depende un tanto del líbido o si simplemente mi vida sexual depende también de esto o es un gran porcentaje que ocupa en mi vida, es importante mantenerlo en cuenta. Es muy probable que quizá no me guste del todo lo que el tratamiento va a traer consigo. Este cambio es reversible.
Si dejo el tratamiento de reemplazo hormonal, entonces va a regresar mi libido como lo tenía. Hay veces que puede que en endocrinología o quien les haga la evaluación de primera vez les pregunte si ustedes son personas activas o pasivas o si son personas que les gusta penetrar o que les penetren. Pueden ser situaciones incómodas las preguntas, pero es importante saberlo porque si comienzan el tratamiento de reemplazo hormonal, esto va a disminuir y no va a ser del todo agradable. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente. Lo siguiente es disfunción sexual. Es decir, ya no voy a erectar como erectaba antes, ya no va a ser tan fácil que erecte, ya no va a ser tan fácil que eyacule, y este cambio es no siempre reversible. Es decir, si dejo mi tratamiento de reemplazo hormonal, es probable que regrese como lo tenía, pero también es probable que no regrese como lo tenía, que quizás se quede en la mitad de como lo tenía y como lo tengo ahora. El siguiente es la atrofia testicular. La atrofia testicular no solamente habla acerca de que los testículos se hacen más chiquitos, sino inclusive hay personas que dicen que su pene se hace más chico. La verdad es que esto no hay como muchísimas investigaciones al respecto porque no se sabe si más bien es como ya no erecta tanto, por tanto se hace más pequeño, pero en realidad no es que se haga más pequeño. Es muy variable esta situación, entonces lo podemos dejar hasta ahí. Este cambio es no siempre reversible. Igual, si dejo el tratamiento de reemplazo hormonal, entonces puede que regrese como estaba, pero también puede que no. La siguiente es el hipoesperma. Esto habla acerca de que el esperma va a cambiar su cantidad, va a cambiar su calidad. Es decir, otra de las preguntas incómodas es si queremos tener hijes biológicas, es decir, si queremos fecundar algún óvulo, y si es así, se recomienda que congelen su esperma antes de comenzar el tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque el esperma va a perder su calidad y va a perder también la cantidad. Este cambio es no siempre reversible. Así que si dejo mi tratamiento de reemplazo hormonal, quizá mis espermas vuelvan a ser los mismos espermas fuertes y poderosos que antes, pero quizá no sea así. Entonces, por eso, estas preguntas que quizá puedan llegar a ser incómodas es necesario que las hablen directamente y sobre todo muy honestamente con su endocrinólogo o la persona que les está haciendo la evaluación inicial, porque son situaciones que sí podría afectar si en algún punto deciden abandonar el tratamiento de reemplazo hormonal porque ya no volvería a ser como antes. Salimos un poquito del área sexual. Ahora, crecimiento de cabello. Sobre todo si son personas que tienen antecedentes familiares de alopecia. Alopecia es cuando se cae el cabello o las entradas. Lo que va a ocurrir es que tu cabello va a crecer más rápido, más fuerte, más brilloso, más sedoso. Regresamos a la parte estereotípica de más bonito. Este cambio es totalmente reversible. Es decir, si dejo mi tratamiento de reemplazo hormonal feminizante, lo que va a ocurrir es que quizá vuelvan a mí las entradas que tenía, quizá vuelva a mí mi calvicie androgénica que tenía, así que son cosas importantes para tomar en cuenta. Crecimiento de pechos. El crecimiento de pechos es un cambio irreversible, es decir, voy a comenzar mi tratamiento de reemplazo hormonal y me va a crecer el pecho, pero no me va a crecer a copa D como lo queríamos al inicio. Esto recordemos que es cuestión de genética, cuestión de cómo es que la hormona está haciendo los cambios en mi cuerpo específicamente. Quizá no crezca en una copa D, pero sí va a ocurrir algo que se llama botón mamario. El botón mamario es cuando justamente se suelta. Quizá lo que llega a ocurrir es como si fuera una adolescente, que se ve así como salidito, pero eso no significa que vaya a crecer. Regresamos como a la copa D. Son cosas que necesitan saber porque si en algún punto deciden dejar el tratamiento hormonal, esto no va a ser reversible, es decir, se va a quedar como hasta ahora. La disminución del vello es algo que muchas personas desean, pero es eso, disminución del vello, es decir, no nos vamos a quedar sin vello. ¿Por qué? Porque inclusive hasta las mujeres sí tenemos vello, mucho vello en muchos lugares. Entonces, lo que va a ocurrir es que el vello va a ser quizá menos grueso, es decir, un poquito más delgado, y quizá vaya a crecer de una forma más lenta o no tan rápido. Eso no significa que vaya a dejar de crecer el vello. Lo más recomendable es que acompañen este tratamiento y sobre todo específicamente este cambio con situaciones de depilación láser, depilación con cera,
¿Por qué? Porque si se siguen rasurando, pues es normal que el vello siga creciendo y siga creciendo muy grueso. Así que, dependiendo de su genética, puede que sean personas lampiñas, puede que no, pero eso varía de persona a persona. Otro de los cambios más esperados es el cambio de voz. Lamento decepcionarles, pero el cambio de voz no existe con un tratamiento de reemplazo hormonal feminizante. Hay veces que hay personas que dicen o que esperan que realmente su voz cambie, que se haga más aguda, pero en realidad eso no va a pasar. Lo que sí pueden hacer es que lo acompañen con terapias de voz. Hay muchos videos que pueden ayudarles, hay muchos cursos, talleres que son gratuitos. Eso puede ayudarles porque son cosas que sí se pueden manejar. Inclusive hay cirugías de feminización de voz. Ya será cuestión de que ustedes lo tomen en cuenta porque en realidad no va a cambiar nunca. En realidad no hay muchas respuestas, no hay muchos estudios acerca de que va a haber una feminización de rostro. Así que también son situaciones que tenemos que tomar en cuenta porque no va a ocurrir algo ni de la noche a la mañana, ni va a ocurrir quizá algo muy significativo. Entonces considérenlo. Ahora vamos a pasar con los cambios que ocurren a los hombres trans o personas trans masculinas con el tratamiento hormonal con testosterona. El primer cambio es acné y o piel grasa. Contrario a lo que ocurre con las personas transfemeninas, que se les hace más tersa, más suave, más bonita, estereotípicamente a las personas transmasculinas les sale un montón de acné. Recordemos que esto es una segunda adolescencia. Sí, este cambio es reversible. Es decir, si dejo el tratamiento, mi piel va a regresar a como estaba. El siguiente cambio es crecimiento de vello. Este crecimiento de vello es general en todo el cuerpo. Puede que crezca más, que se poble más o que se engrose. En piernas, brazos, pecho, espalda, nalgas, en todos lados se puebla. Y el crecimiento de vello facial depende de tu genética. Es decir, si vienes de ancestros lampiños, lo más probable es que no te salga barba. Si tienes la suerte y quieres la barba y tienes la suerte de venir de una genética barbona, peluda, lo más probable es que sí te crezca. Y no siempre igual de poblada que como la tienen tu papá, tu abuelo, tu tío, tu hermano. Recordemos que esto no es un menú, es decir, no es que quiero barba, pero no quiero que me crezca en el pecho. O quiero que me crezca en el pecho, pero no quiero que me crezca en la barba. Entonces, no es un menú, no puedes elegir, no le puedes decir la testosterona en dónde sí, en dónde no. Así que va a salir parejo y lo más probable es que te vuelvas un chango dependiendo de tu genética. Lo más común es que crezca sobre todo en piernas y en brazos. Ya lo demás depende de la genética. Y de cómo esté tomando la hormona tu cuerpo. Este cambio de crecimiento de vello es reversible, es decir, si lo dejas va a volver tu vello en cantidad como estaba. El siguiente es pérdida de cabello o alopecia. Androgénica. Esto también tiene que ver con tu genética, es decir, si tienes parientes calvos, cabe la posibilidad de que sufras de alopecia. Si eres barbón, lo más probable es que sufras de alopecia. Recordemos que la alopecia es básicamente quedarse calvo. Este cambio de pérdida de cabello o alopecia es parcialmente reversible, es decir, si dejo el tratamiento, no me garantiza que vuelva mi cabello a como estaba. Quizás se te queden las entradas. Quizá te crezca, pero no en el mismo porcentaje. El siguiente cambio es aumento de fuerza y masa muscular. Sí se da, pero no se da instantáneamente. Es un cambio paulatino que puedes favorecer o acentuar si haces ejercicio. Acuérdese que también es importante la dieta que estemos llevando. Es decir, si es una dieta balanceada, si lo que quiero es aumentar mucho mi masa muscular, pues entonces como cosas que me estén ayudando y el ejercicio que me esté ayudando específicamente a eso. Por favor, vayan con especialistas, ni se automediquen, ni se autopongan dietas. Que sea súper específico para cada cuerpo, porque lo que le funciona a tu amigo no significa que te vaya a funcionar a ti. Este cambio de aumento de fuerza y masa es parcialmente reversible. Lo mismo, si se deja, nada garantiza que vuelva como estaba antes. El siguiente es redistribución de grasa. Este también se da, es decir, la grasa que tienes en cadera, piernas, nalgas, se va a ir principalmente a la panza y cintura. Este cambio es reversible, es decir, si yo dejo el tratamiento, mi grasa va a volver a donde estaba antes, a las caderas, a las piernas, a las nalgas. El siguiente cambio es amenorrea o cese de la menstruación.
Este es uno de los que más esperan y se esperan casi instantáneamente. Esto es uno de los cambios que más variables en tiempo he visto. Puede ser desde la primera toma de hormona, se puede detener, o yo he escuchado casos en los que se ha pasado un año y siguen menstruando. Entonces no es un cambio inmediato. A veces. Este cambio es reversible, pero este cambio es reversible según tu edad y según el tiempo que hayas estado expuesto al tratamiento. Es decir, si ya en tu edad biológica estás en edad de menopausia, por ejemplo, si dejas el tratamiento de reemplazo hormonal, pues lo más probable es que no regrese a ti la menstruación porque a esa edad pues ya no menstruan comúnmente. Y esto de que sea reversible según el tiempo que hayas estado expuesto al tratamiento tiene que ver con el siguiente cambio, que es atrofia de endometrio, ovarios y útero. El tratamiento afecta estos órganos, entonces si lo dejas y tus órganos ya están atrofiados, lo más probable es que no vuelva, pero depende del tiempo que haya estado expuesto, de qué tanto se haya atrofiado tu órgano. Este cambio de amenorrea es específico de cada cuerpo. Y el cambio de atrofia en endometrio, ovarios y útero es parcialmente reversible. Lo mismo, si lo dejas, puede que regrese a como estaba o puede que no. Nada garantiza que vuelva a su estado inicial. Gracias. Es similar a lo que ocurre con los cuerpos transfemeninos por el hecho de que lo más probable es que haya infertilidad. Sí. Así que si quieren o si desean tener hijas biológicas, lo que va a ocurrir o lo que se sugiere más bien es que congelen los óvulos para que cuando sea el momento puedan ser fecundados y lo más probable es que sea fuera de su propio útero. Eso ya dependerá, como lo mencionó Adrián, específico en cada cuerpo. Normalmente cuando vas a iniciar tu tratamiento hormonal te preguntan si quieres hijos. Y es una de las principales preguntas porque es una de las principales razones por la que las personas quieren dejar el tratamiento posteriormente, pero nada garantiza que tus órganos, tus ovarios, tu útero, tu esperma, tus testículos estén en condiciones para poder fecundar. El siguiente cambio es crecimiento o desarrollo del clítoris. Micropene. Este cambio también es muy variable, depende de cada persona, depende de genética, qué tanto crece. Este cambio también es algo de lo que muchos esperan y no solo depende de qué tanto crezca, sino de el tamaño de tus labios, que sea evidente o que no sea tan evidente. ¿Por qué? Porque si se desarrolla, pueden tomar como referencia su pulgar, pero esto desde la base, que es un tanto profundo de los labios. Entonces, normalmente es el tamaño más o menos que se da tu pulgar y dependiendo de los labios puede ser más o menos evidente. Recuerden también que todas las vulvas son distintas y no hay ninguna más bella que otra y tal. Entonces, crece dependiendo de tu genética, crece dependiendo de la forma en la que tu cuerpo lo esté recibiendo. Recordemos que la estructura del pene viene de la misma estructura de la que viene el clítoris. Entonces, este desarrollo se da no como si fuera un pene, o sea, no vas a llegar al tamaño de un pene promedio, pero sí se va a desarrollar. Ahora, este desarrollo también provoca hipersensibilidad. O sea, si un clítoris per se es sensible, cuando crece no solo se va a hipersensibilizar, sino que mientras crece te va a doler. O dar comezón o vas a sentir alguna sensación específica en esa área, entonces no te espantes, no está pasando nada malo, solamente es la acumulación de la sangre en este punto. Y como cualquier pene se erecta cuando se excita, entonces pues ya depende de cada quien. Regresamos a que no va a eyacular semen. No hay forma, no, o sea, anatómicamente no hay forma en por ahí no te va a salir la pipí. No, necesitamos clases de anatomía. Pero si se desarrolla a un tamaño considerable. Yo les recomiendo que tomen como referencia su pulgar y ese va a ser el tamaño que podrían alcanzar aproximadamente. Este cambio es irreversible, es decir, si yo dejo el tratamiento no va a disminuir su tamaño, se va a quedar así como creció, así se va a quedar. Me guste o no.
El siguiente cambio es el aumento de líbido. Así como lo que ocurría que les contaba con las personas transfemeninas, que disminuye el líbido y que probablemente pueda ser problemático para su vida sexual. Acá aumenta el líbido, que también puede ser problemático para la vida sexual, dependiendo de cada persona. Este cambio de aumento de líbido es reversible. Es decir, si dejo el tratamiento, mi líbido va a volver a los estándares en los que estaba. Porque recordemos que la hormona responsable del líbido en personas cis, hombres y mujeres, en personas trans, hombres y mujeres, la hormona responsable del líbido es la testosterona. Entonces, como a nosotros nos están inyectando testosterona, por eso aumenta el líbido. Van a sentir el líbido, lo describen como un calor que viene de repente y que generalmente se acumula en la zona de los órganos sexuales pélvicos externos, específicamente por ejemplo en el clítoris o pítoris o micropene, pero van a sentir como les llega un calor, una sensación de que en este momento necesito. Entonces no se espanten, es algo muy común y es algo que también deben de tomar en cuenta si es algo de los cambios que desean que no ocurra, para que lo hablen con su endocrinólogo de confianza. Y por último, el cambio de voz. Si ocurre, depende de tu voz anterior y depende de tu genética. Si eres como yo, que tenía una voz muy aguda. Como les mencionábamos, las temporalidades son distintas en cada persona, entonces hay personas en las que empiezan a notarlo desde la primera semana en la que se inyectan la testosterona y hay otras en las que ya pasó un año y no estoy viendo que cambie o no cambie como yo deseo. Es importante por eso aterrizar las expectativas, porque cuando tenemos expectativas súper elevadas y llegan los cambios realmente es como una decepción en algunas personas y eso tampoco está padre. Por eso siempre que tengan estas expectativas, lo aterricen y digan en serio qué sí puede pasar. Como les mencionamos, o sea, si es un tratamiento para feminizar, no vas a tener una copa C por más que lo quieras con el puro tratamiento de reemplazo hormonal. Así esto, no vas a tener una voz súper grave, entonces aterricen siempre las expectativas porque así habrá menos posibilidad de que se decepcionen y pueda ser más intenso que antes de iniciar el tratamiento. Entonces yo lo que recomendaría es basar tus expectativas en tu genética, es decir, tus familiares, y en lo que tienes. Es decir, si yo tengo una voz aguda, sí va a bajar, pero no a unos decibeles tan bajos, y si yo tengo una voz pues más o menos grave, lo más seguro es que baje más, y este cambio de voz es parcialmente reversible. Es decir, si yo dejo el tratamiento, sí va a subir, pero no va a llegar a donde estaba antes. Vamos a hablar de algunos mitos que se tienen con el tratamiento de reemplazo hormonal. Algunos ya los mencionamos ahorita, pero vamos a irlos tratando uno por uno y explicarles por qué sí o por qué no pasa esto. El primero es, se van a cumplir todas mis expectativas. Eso no va a pasar, ¿ok? Es importante que, como les habíamos mencionado, que aterricen todas las expectativas y que lo hablen con profesionales, no con sus amigues que también ya tomaron el tratamiento o con personas que no sepan o que no estén calificadas. ¿Por qué? Pues porque simplemente van a seguir aumentando y aumentando las expectativas creyendo que va a ocurrir algo cuando en realidad no va a pasar. Y eso regresamos a que pueden ser decepciones tan intensas que pueden aumentar la disforia, si es que se tiene disforia. Y mi proceso no va a ser igual al de mi amigo trans o al de mi amiga. Entonces, los cambios que sufra ella no los voy a tener yo. Eso es importante de mencionar. Por eso es que necesitan ir con especialistas. No se autohormonen, no se automediquen, no se autonada, porque lo que le funcionó a esa persona no forzosamente me va a funcionar a mí. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a hacer estudios. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces aterricemos expectativas. Realistas. Realistas. Mito 2. Si eyaculo, si lubrico, si tengo relaciones, mi hormona se escapa. Por mi eyaculación, por mi semen, por mi lubricación, la hormona que ya me tomé se va a escapar y ya no me va a hacer el mismo efecto. Eso también es un mito. Eso no ocurre. La hormona que tenía que llegar a tu cuerpo y que se tenía que quedar, ya se quedó. El restante va a salir por la orina, no va a salir por el semen, no va a salir por la lubricación vaginal. Entonces, este es otro de los mitos que son muy, muy recurrentes. Sobre todo en chicas, yo lo veo sobre todo en chicas que dicen que si eyaculan, se les sale el estrógeno que se acaban de tomar. Y eso es muy fuerte porque hay veces que tienen la necesidad o que si quieren
masturbarse y no lo hacen por miedo a que se les salga la hormona. Entonces vivan... no tienen una vida sexual placentera. Entonces vivan su vida sexual como más les guste, como más les acomode. No tengan miedo de que la hormona vaya a salir porque no hay forma de que salga la hormona de su cuerpo. Más que como ya les dije, y se va a eliminar el restante. Y no hay forma tampoco como de, entonces voy a dejar de orinar, es decir, no voy a volver a orinar en mi vida para que no se salga. No, o sea, va a tomar lo que necesita tu cuerpo. Mito número 3. Ya lo tocamos. En las chicas trans, la voz cambia con el tratamiento. Ese es un mito que nos duele decirles, pero eso no va a ocurrir. Lo mejor es que sepan que sí va a ocurrir para que nos basemos en esto en vez de basarnos en lo que no va a ocurrir, porque eso va a aumentar la disforia, que es lo que ya habíamos mencionado antes. Por tanto, les recomendamos las situaciones de terapias de voz, les recomendamos las cirugías de feminización de voz. Sí, no, tú no la vas a pagar. Mito 4. Si como alimentos con hormonas, ¿acelera mi proceso de cambios? No. Hay veces en las que se recomienda inclusive como comer alimentos con fitoestrógenos en el caso de las transfemeninas, pero en realidad no van a ser cambios que sean evidentes ni cambios que sean muy notorios. En realidad no va a servir de mucho porque por más que ustedes coman lo que tengan que comer y así coman una tonelada de algo, no es lo que su cuerpo necesita. Por tanto, lo que necesitan es más bien apegarse al tratamiento que su endocrinólogo les dejó. No hace la diferencia el alimento con hormonas. Si bien lo puedes consumir sin problema, no es algo que si comes algo con testosterona te vaya a crecer la barba más rápido. No hace la diferencia. Y mito número 5 es algo que ya hablamos, pero la testosterona no va a generar esperma. No hay forma biológica, anatómica que eso vaya a ocurrir. Entonces, si estamos inyectándonos testosterona, no vamos a eyacular esperma. No vamos a eyacular. Y menos va a haber esperma en nuestro cuerpo. Ahora vamos a tocar los riesgos que tiene o que conlleva seguir un tratamiento de reemplazo hormonal. O los efectos secundarios, en otras palabras. Antes de comenzar esto, necesitamos mencionarles la importancia de que sean endocrinólogos quienes les acompañen en este proceso. ¿Por qué? Porque no todas las personas están capacitadas para ello. Y no porque le funcionó a su amiga, quiere decir que esa misma dosis les va a funcionar a ustedes, porque son dosis específicas para cada cuerpo y cada estilo de vida. Otra, es importante que sean personas honestas. ¿Por qué? Si les preguntan antecedentes de algo, es importante que se los mencionen, ya sean antecedentes personales o sean antecedentes heredofamiliares, es decir, que hayan pasado a tu familia. Por ejemplo, antecedentes de cáncer, por ejemplo, antecedentes de cambios de presión, es decir, hipertensión, hipotensión, diabetes o alguna clase de fallas hepáticas. Es importante que le mencionen esto a su endocrinólogo porque esto literal podría salvarles la vida. Entonces, ya llegando a la parte de efectos secundarios o riesgos, tomamos en cuenta que hay más riesgo de formar trombos, es decir, que se formen coagulitos que de alguna forma pueden llegar al cerebro o pueden llegar al corazón. Por tanto, pueden causar infartos o daños cerebrales. Esto es específicamente en cuestiones de dosis, es decir, que esté tomándome una dosis que no es la mía, que mi cuerpo no necesita. Por eso es uno de los puntos más importantes de que el tratamiento sea específico a su cuerpo y a sus necesidades, porque si su cuerpo no está tomando lo que debería, eso puede afectar a que no solamente no haya los cambios que estoy buscando, sino que inclusive pueda afectarme en esta parte. E inclusive hay investigaciones acerca de la correlación que existe entre el consumo de algunas sustancias y el tratamiento de reemplazo hormonal juntos. Entonces, si ustedes consumen alguna sustancia, es importante que se la mencionen a su endocrinólogo porque con base en eso puede identificar qué dosis y qué vía de administración les va a dar su tratamiento de reemplazo hormonal. El segundo riesgo es que hay cambios en triglicéridos y colesterol. Por eso también es importante llevar una dieta saludable, una dieta balanceada y que sea específicamente tratada por personas especialistas.
porque si aumenta tanto mi colesterol, pues un paro cardíaco también me puede dar por aumento de colesterol, no solo por trombosis, sino también por el cambio en el colesterol. Ya platicamos de esto, pero obviamente el riesgo de infertilidad es constante. Ya dijimos que se atrofian los órganos sexuales pélvicos internos, como lo es úteros, ovarios, testículos y demás. Entonces se compromete la calidad de nuestros óvulos u espermatozoides, y si en algún momento queremos tener hijos biológicos, no se garantiza que dejando el tratamiento se logre. Otro riesgo, por ser obviamente un medicamento, todos los medicamentos van al hígado. Porque el hígado lo que hace es filtrar todo lo que entra en nuestro cuerpo. Todo lo que entra en nuestro cuerpo pasa por el hígado y el hígado decide qué sí nos sirve, qué no nos sirve, y cuando le metemos de más, por eso hablamos de las dosis específicas para tu cuerpo, si les metemos de más puede dañar al hígado, entonces el monitoreo constante es importante. Siempre de lo que más te vigilan es el hígado, y obviamente el riesgo es una disfunción hepática. Es decir, que deje de funcionar el hígado. Por tratarse de hormonas, otro de los factores que puede ocurrir es que puede afectar a la densidad ósea. Es decir, que se puedan volver más propensos a tener osteoporosis, osteoartritis, etc. Entonces también es importante que su dosis sea la correcta, que se hagan estudios constantemente y que cualquier cambio por más mínimo que sientan, se lo comenten a su endocrinólogo para que vayan monitoreando y modificando las dosis. Con el tratamiento también hay cambios de presión. En hombres trans sube, lo que puede ocasionar una hipertensión, y en mujeres trans baja, lo que podría provocar una hipotensión. Entonces también es importante tener vigilada nuestra presión. Los riesgos se asocian más a los del género con el que te identificas. Es decir, las enfermedades de chicos trans son más similares a las enfermedades de los hombres cis, y las chicas trans son más similares a las enfermedades de las mujeres cis. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores habíamos hablado acerca de que era importante que monitoreáramos desde antes de iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal nuestras emociones? Es decir, que haya una evaluación de salud mental. No, la evaluación de salud mental no es para validarles si son o no son trans. La evaluación de salud mental es para conocer si hay algún otro factor que les esté influyendo para que no se desarrollen como debería desarrollarse. Es decir, si ustedes tienen depresión, si ustedes tienen ansiedad, si ustedes tienen problemas emocionales, esto va a afectar en el tratamiento de reemplazo hormonal. No está contraindicado, pero puede hacer que estos síntomas se hagan mucho más intensos con el tratamiento que sin él. Así que lo ideal es que se trate esto antes de comenzar el tratamiento de reemplazo hormonal y de esta forma llevarlo simultáneamente con endocrinología. ¿Por qué? Porque a las mujeres trans es más probable que salgan cuestiones de depresión, de ansiedad e inclusive fatiga crónica, es decir, como que todo el tiempo estoy cansada. Ahora, con chicos trans o con personas transmasculinas, lo que llega a ocurrir es que más bien hay ira, hay situaciones de impulsividad y hay situaciones de agresión. Entonces, si no controlamos esto desde antes, imagínense, con el tratamiento de reemplazo hormonal va a ser tan intenso que pueden inclusive poner en riesgo su propia vida. Así que por eso sean las personas más sinceras del mundo al hablar acerca de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, es por eso que llevar un tratamiento multidisciplinario les va a ayudar a que su transición sea satisfactoria. Es decir, ya hablamos de nutriología, ya hablamos de endocrinología, estamos hablando de salud mental. Antes de cerrar, hay algunos datos importantes que queremos tocar, como lo es el monitoreo constante. De nuevo, en el primer año normalmente te hacen monitoreo cada 3 meses con análisis generales de sangre y orina para monitorear cómo está funcionando todo tu organismo, así como ultrasonidos pélvicos y de mama. Esto para la prevención de quistes, tumores, etcétera, que podrían desarrollarse con las hormonas ya sean andrógenas o estrógenas. Y en algunos casos se monitorea también, obviamente, la salud sexual. Esto es un examen de ITS o infecciones de transmisión sexual. Esto es importante que lo mencionemos porque no es una cuestión de estigmatizar, sino que como ya sabemos que no vamos a ser fértiles, pues entonces ya no utilizo condón o ya no utilizo protección porque ya no me puedo embarazar o porque ya no puedo embarazar. Pero sí aumentan los riesgos justamente de infecciones de transmisión sexual por no cuidarnos.
También es importante que se recomienda que si se tiene planeada una mastectomía como hombres trans, esta se lleve a cabo después de tener un año en tratamiento de reemplazo hormonal. No es obligatorio, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque la testosterona te va a reducir la grasa del área del pecho y si te esperas a tener la cirugía después de ese año en tratamiento, es primero menos trabajo para el cirujano, porque ya solo tendría que retirar el restante en la glándula. Tiene un ligero desarrollo tu pectoral, por lo que tu resultado podría ser más estético. Entonces, no está contraindicado que se haga una cirugía incluso antes del tratamiento o iniciando el tratamiento, pero es recomendable. En el caso de las personas no binarias o en el caso de las personas gender fluid o de género fluido, sí hay ciertos endocrinólogos que sí están tratando para ustedes el tratamiento de reemplazo hormonal. Por eso es importante que sean personas súper abiertas con ellas. ¿Por qué? Porque habrá cambios que ustedes no quieran. Así que si ustedes hablan directamente con su endocrinólogo, pueden modificar la dosis a modo tal que los cambios sean muy lentos o que los cambios sean lo más controlados posible. ¿Por qué? Porque recordemos que hay cambios que son reversibles y hay cambios que son irreversibles. Entonces, si queremos que ocurra algo, pero es algo reversible, pues no hay problema. Pero si no queremos que ocurra algo y es algo irreversible, entonces está como para pensarlo dos veces. Es como lo que hablábamos acerca de que podemos hacer cambios antes del tratamiento de reemplazo hormonal que son totalmente reversibles. ¿Como cuáles? Como cortarte el cabello, como usar binder. Inclusive puede ser, por ejemplo, el maquillaje, pueden ser inclusive brasieres con relleno, podría funcionarles. Hay ciertas fajas que podría ayudarles a formar la figura que ustedes están buscando y no por eso van a necesitar un tratamiento de reemplazo hormonal o peor, una cirugía. Entonces, primero les recomendamos que agoten estas situaciones porque hay personas que ya con eso se sienten súper bien y no necesitan nada, sobre todo por los cambios irreversibles que tienen. Pero hay otras que dicen, no, esto no me es suficiente y yo considero que a mi cuerpo le favorecería más un tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, sean también personas muy honestas con ustedes. Regresemos a que esto no es un transómetro, no es quién es más trans que otra persona. O quién vale más como trans por tener tratamiento o cirugías. Recordemos que no hay solo una forma de ser trans. Y otro de los aspectos que en realidad hemos visto mucho, sobre todo es para las chicas trans o las transfeminidades, es que se les dan dos tipos de medicamento. Uno son los antiandrógenos y los otros son los estrógenos. Y han preguntado mucho, ¿qué pasa si dejo de tomarme uno de los dos? Y lo que va a ocurrir es que si dejas de tomarte uno de los dos, no te va a funcionar para nada el tratamiento. ¿Por qué? Los antiandrógenos lo que hacen es evitar que la testosterona se siga desarrollando o siga habiendo la misma cantidad. Si dejas de tomarte el antiandrógeno, lo que va a ocurrir es que lo que intenta hacer el estrógeno no va a ser lo suficiente y de todos modos sería como un desperdicio de dinero de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque el estrógeno no va a hacer lo que tú deseas que haga y sobre todo no va a hacer lo que está dispuesto a hacer porque no te estás tomando el antiandrógeno. Si lo haces al revés, es decir, si sigues tomándote el antiandrógeno, pero no te estás tomando el estrógeno, lo que va a hacer es que vas a disminuir a tal grado la hormona que tu cuerpo puede llegar a una crisis de hipogonadismo. Es decir, tu cuerpo a la fuerza necesita alguna hormona para poder sobrevivir. Si tú le estás quitando la hormona que está segregando naturalmente, entonces no está teniendo la hormona en los niveles específicos y los niveles adecuados que necesita para vivir. Entonces te puedes causar daños irreversibles y esto puede causarte literal la muerte. Por tanto, si te recetan dos cosas, te vas a tomar las dos cosas en la dosis que te dicen. Y ahora, ¿cuáles fueron mis cambios y cuáles eran mis expectativas? Cuando yo investigué todo esto del tratamiento hormonal, yo estaba segurísimo, no tan solo que quería el tratamiento, sino ir más allá con las cirugías, pero ese es un tema que vamos a tocar después. Pero yo estaba súper seguro de que quería el tratamiento. Como ya lo habíamos mencionado, mis principales disforias eran el pecho y era la voz. Entonces, mis principales expectativas era reducción de pecho y el engrosamiento de la voz. Esas era lo que yo quería.
El pecho no me redujo ni medio centímetro porque no tenía nada de grasa en esa parte. Entonces, eso fue algo que obviamente que yo iba con mis expectativas muy muy altas y fue una situación que no se dio. Y la otra, pues sigo trabajando en ello porque sí me bajó y sí estoy consciente de que sí me cambió muchísimo la voz, pero no llegó a la expectativa que yo tenía. Y estamos hablando de que obviamente yo no me impuse las expectativas realistas porque yo tenía una voz muy aguda y porque yo no sabía qué tanta grasa yo tenía en el pecho. Entonces, pues, las dos expectativas que yo tenía no se cumplieron del todo. Yo no quería barba, pero me salió. No era que la rechazara, no la deseaba, pero no me molesta. O sea, como que te daba igual. Me daba igual, pero como siempre he sido un Australopithecus, pues lo más esperado era que me saliera, porque ya era yo muy velludo antes de iniciar el tratamiento, entonces por estadística era lo más probable. Pero mis cambios, ¿cuáles fueron? Aumento de masa muscular. Esto se reflejó en espalda, bíceps, chamorros, piernas, que aumentaron su volumen. Sobre todo cuando lo acompañaste con ejercicio. Que ya no hago. Que ya no haces. Redistribución de grasa hubo. Esto se reflejó en cintura y en cadera, principalmente. Reducción de cadera, que no era que tuviera tanta, pero por mi complexión se me notaba. Aumentó la cintura. O sea, se refiere a que ya no tenía tanta cintura, sino que ya se veía más ancha en esa parte. Hubo ensanchamiento de espalda, se hizo como más cuadrada. Se hizo la cara cuadrada. Como más tosca. Me crecieron ligeramente las manos. Cambio de voz. El cambio de voz dicen que fue muy rápido. Yo no lo noté tan rápido, sino que yo me daba cuenta cuando me grababa, porque hicimos constantes monitoreos el primer año. Hola, soy Adrián. Hoy es 11 de mayo del 2016 y esta es mi semana 1 en testosterona. Hola, soy Adrián. Hoy es 3 de mayo del 2017 y hoy cumplo un año en testosterona. Hola, aquí Adrián. Hoy es 3 de noviembre del 2017 y hoy cumplo un año y medio en testosterona. El cambio de voz se notó desde la primera semana. Y si estoy consciente que me cambió, no me daba cuenta y no llegó al lugar que yo esperaba. La menstruación yo era bastante irregular y se me fue a la primera toma. Es decir, fui con la endocrinóloga, me recetó, me inyecté ese mismo día, pero yo tenía que menstruar a la siguiente semana. Me bajó normal en esa semana, pero me duró 3 días. ¿Cuánto te duraban? 5 o 6. Me duró 3 días, se fue y nunca la volví a ver. Ya no me volví a bajar nunca más, hasta ahorita. El aumento de vello, si ya era yo velludo, ya soy un chango en todos lados. En piernas, en espalda, en nalgas, en panza, ligeramente en pecho, en brazos creo que se poblaron un poco más y pues la barba. La barba me empezó a crecer como ligeramente. Ajá, primero como el contorno, o sea, como primero lo externo y ya después empezó como a subir. Y la barba de hecho me cerró y se me pobló más o menos después de 3 años. O sea, no fue inmediato. No fue para nada inmediato. Hasta ahorita el punto que creo que se me sigue poblando. Y aún después de casi 5 años yo noto que se sigue poblando. El crecimiento del clítoris, desarrollo del clítoris, ese tampoco no lo noté. Ese fue muy paulatino. Sí me dolía. No es un dolor insoportable. Es como incomodidad. Como incomodidad. Tanto con la ropa como a la hora de bañarme. Yo no noté el avance. Porque como fue muy paulatino, ya pues... De repente... ¿y estaba ahí? Y eso en cuanto al líbido, sí me subió. No me pasó como muchos dicen que a lo que se mueva. Hay muchos que así dicen. A mí no me pasó tan así. Yo lo que noté es que lo asimilo mucho a lo que los hombres llaman su erección matutina. Yo notaba como esa sensación igual al despertar. O sea que sí pasa. Y la manzana, ¿cómo se llama? Cartílago cricoides. Hoy aprendimos algo nuevo. Eso de plano sí no estaba. Y en realidad no era algo que esperabas, ¿no? Es más, ni siquiera en realidad se lee. O sea, no es algo como que... inclusive ahorita que le estábamos dando los cambios esperados, ni siquiera está en esa lista porque no habíamos leído en algún otro lado. Simplemente le pasó y ya. Sí se empezó a votar, no sé si tenga que ver con el cambio de voz, pero así de un momento a otro se votó. No creció tanto, o sea, sí se nota, pero no
no siento que se note tanto. Pero eso sí no estaba ahí y un día apareció. Mucho acné, sobre todo en espalda. De hecho, pues toda la espalda la tengo pecosa y no es porque sean pecas, sino son las manchitas del propio acné. Sí me salió en espalda, en cara y en pecho. Pero fue similar a mi primera adolescencia. En esa primera me salían en la frente y en esta parte de los pómulos. Y ahora no me salieron ni en la frente ni en los pómulos, pero me salían en la parte de la barba. Y muchos en la espalda y más o menos en el pecho. Y la piel muy grasa, eso sí. Y hambre. Su terrible hambre de medianoche. Pero me daba hambre en la noche. O me da hambre en la noche. Porque yo soy de los que al despertar no me da hambre, no como. Pero sí me da mucha hambre en la noche, en la madrugada. Pero eso también viene de la mano con el aumento de masa muscular y todo eso, que ya tu organismo te pide más comida. A mí no me pasó o no sentí que me pasara lo del enojo, ira e impulsividad. No sé si tenga que ver con mi personalidad per se, pero yo no sentí eso. Yo no me enojé, No se volvió como agresivo porque de hecho sí se reporta que hay tanta agresión, tanta ira, tanto enojo que pueden llegar a tener problemas familiares o de pareja y tal, pero en realidad no fue nada de eso, ni violencia ni nada de eso. Y pues obviamente mi ánimo cambió, o sea, conforme fui viendo los cambios, yo estoy pues muy conforme. Dentro de las expectativas que tenía, pues estoy conforme con cómo se han dado los cambios. Y obviamente entre más avanzaba con los cambios, pues mi ánimo mejoraba. Mi seguridad, autoestima y mi estado emocional mejoró muchísimo, mi seguridad, y obviamente esto tuvo que ver con cómo me desenvolvía, sobre todo familiarmente, porque nunca he sido persona que se desenvuelva socialmente, pero pues mi familia y mis allegados dicen que sí cambió mi dinámica para relacionarme. No sé tú qué digas de eso. Pues se le notaba más seguro, bueno, se le nota también el hecho de que de alguna forma te veías más feliz. Eso también influye en las relaciones de cómo es que se desenvuelve. Entonces, no es que haya dejado de ser una persona introvertida o que haya dejado de ser una persona tímida y así, pero simplemente ya no se siente como esa persona que está en el rincón y es como de no me vean, no existo, sino más bien ya se siente, ya se percibe la seguridad y aparte la comodidad. Y también me pasó que cuando me empecé a hormonar me costaba más trabajo llorar. En general es lo que llega a ocurrir con la testosterona y que las personas que lo hacen con estrógenos es mucho más fácil. Es decir, hay veces en las que inclusive se relaciona como un síndrome premenstrual para las personas transfemeninas porque se encuentran así como que están muy sensibles, como muy llorosas, como que ven cualquier película o lo que sea o pasa la mosca y se ponen a llorar. Es algo muy común y es lo que se ha reportado. Y recordemos que ya les había dicho que mi tratamiento ha sido cambiado en varias ocasiones. Me lo han modificado en 4 ocasiones a lo largo de 4 años y medio. Lo que está relacionado con que es importante que se estén monitoreando y haciendo los exámenes prudentes porque se monitorea, por ejemplo, justo el nivel de testosterona. Si está más arriba de lo esperado o más arriba de los promedios normales, entonces puede causarle daños hepáticos, que es lo que ya habíamos platicado. O si está más bajo, puede causar igual daños. Entonces se le ha modificado tantas veces. Esto es para evidenciar la importancia de llevar este tratamiento con atención médica especializada. También recordemos que si tenemos los niveles de testosterona más altos, el estrógeno empieza a multiplicarse. Entonces los resultados o los cambios serían adversos. No alcanzarías la masculinización, sino la feminización. Entonces, si tú quieres masculinizar y tienes más testosterona en tu cuerpo de lo que debes de tener, empiezas a generar estrógeno y en vez de masculinizarte, no vas a avanzar con tus cambios. Por eso a mí se me ha modificado en tantas ocasiones porque yo salí alto en los resultados, entonces se me fue modificando en días. Se me fueron aumentando los días la dosis hasta que me nivelé. Aún así, la última vez que fui antes de la pandemia, todavía salí alto y la endocrinóloga me dijo que había la posibilidad ahora no de modificar en días, sino en dosis. Es decir, hacerla más corta, pero menos. Así ya se nivela y pues los cambios no sufrirían reversibilidad. Y pues creo que ya hemos terminado después de 3.485 veces que hemos grabado videos.
Si consideran que olvidamos tocar algo, alguno de los cambios esperados, y si ustedes nos quieren contar a qué mes les ocurrió tal cambio, o si nos pueden compartir los links de donde hayan hecho ustedes su documentación como nosotros lo hicimos. Adrián lo tiene en su Instagram, entonces si nos quieren compartir, nosotros seríamos muy felices, porque también ustedes así estarían ayudando a otras personas que están viendo el canal a animarse si es lo que quieren hacer. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que nos quieran sugerir, recuerden que los comentarios están abiertos. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales. Píquenle a los botones, compartan el podcast o en YouTube, denle suscribir, like, campanita. Activar la campanita. Exacto, entonces cualquier cosa saben que estamos a su disposición y con muchísimo gusto podemos atenderles y podemos ayudarles en lo que sepamos. Entonces no olviden acudir a especialistas que estén sensibilizados y que conozcan del tema. Si quieren compartir los datos de sus especialistas también lo pueden hacer, porque así igual les ayudarían a las personas que apenas van a iniciar, que sean con profesionistas sensibilizadas y que conocen del tema. Les invitamos a que se den una vuelta por el resto del canal. Recordemos que la parte trans está de manera cronológica, entonces puede que les sirva más viendo del principio. ¿Y ya? Sí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir aquí, por comentarnos y seguir apoyando. Nos escuchamos para la próxima. Chao. Bye.